Hola Sara, muy buenas noches. Espero que estés bien. Soy el profesor Alejandro. Vamos a esperar unos 2 minutos para que los hermanos puedan entrar en la sala. Vale, gracias. Dios lo bendiga. Amén, amén, amén. Vamos a esperar unos 2 minutos para que los hermanos terminen de acomodarse e iniciar la sesión. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches igualmente. Buenas noches, bendiciones, amén. Mis hermanos, bendiciones, buenas noches. Veo que se conectaron más. Qué alegría verlos. Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a la clase. Espero de que estén bien. Mis hermanos, por favor, silenciemos nuestros micrófonos, por favor, que solamente la voz del profesor se escuche. Silenciemos nuestros micrófonos. Silenciemos nuestros micrófonos porque a veces se meten así como sonidos y se satura todo. Entonces, vamos a... Ok, perfecto. Bueno, mis hermanos, me gustaría conocerles así rápidamente. Estamos en introducción a la teología. Asumo de que son estudiantes de primer semestre, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe, somos del primer semestre de teología. Luis Eduardo, ¿de qué semestre? Del primero. De primero. Bueno, o sea, asumo de que entonces todos aquí somos de primero porque esta suele ser la primera clase, la primera materia, pues, de, de la licenciatura. Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos. No sé si ya habíamos tenido contacto anteriormente en otras clases. Me llamo Alejandro López, soy su profesor. Voy a estar acompañándolos en esta asignatura y en otras asignaturas, posiblemente. Para mí es un gusto, pues, estar aquí en medio de ustedes.
Y bueno, vamos a iniciar con una pequeña y corta oración pues, para que el Señor nos esté asistiendo en el desarrollo de esta clase. Yo voy a estar, mis hermanos, presentando unas diapositivas, ¿sí? Yo voy a estar presentando unas diapositivas. Usted puede darle captura de pantalla y tomar esas diapositivas porque las diapositivas no se cuelgan en la plataforma, ¿ok? Las diapositivas no se cuelgan en la plataforma, entonces, para que la, sean aprovechadas por usted. Entonces, bueno, vamos ahora. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Señor, por esta clase y por los hermanos que están en ella. Gracias, Señor, por esta experiencia que tú les vas a permitir a ellos disfrutar, Señor, de poder estudiar en un instituto, Señor, para poder crecer en el conocimiento tuyo, Señor, y así, Señor, poder estar a la estatura, Señor, de hombres y mujeres maduros preparados para toda buena obra, Señor. Gracias por ello, gracias por su disposición, gracias por su corazón. Toda la gloria y la honra te pertenecen a ti, Señor. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Voy a compartir la función de pantalla. Lo que vamos a ver hoy son conceptos muy básicos, conceptos muy sencillos. A mí me gustaría saber, por ejemplo, la hermana Sheila, que tiene una foto muy bonita con su familia. Mi hermana, ¿qué función cumples en el cuerpo de Cristo? Me gustaría saber rápidamente qué función cumples. Buenas noches, bendiciones. Actualmente estamos sirviendo en la obra de Monpós como pastores laicos, mi esposo y yo, hace 2 años y medio para la iglesia Misión Boston. Ok, Misión Boston. Ok, perfecto. Señor. Gracias, mi hermana, por compartir. Sara, ¿quieres compartirnos qué función cumples en tu iglesia? Yo ahora mismo estoy en alabanza y también he estado participando en los evangelismos. Ah, en labores de evangelismo. Qué bien, perfecto, excelente, gracias. El hermano Luis Eduardo, ¿quisieras compartirnos qué función cumples en tu iglesia? Bueno, el Eh, hermano, Perdón, profe, es que estaba, tenía el sonido con problemas. sí, Profe, ¿me cuéntame. escucha? Sí, claro. Profe, actualmente yo profeso la religión católica apostólica, eh, y la función que cumple dentro de la iglesia es que soy catequista de los jóvenes y las jóvenes y docente de la formación en la fe en el Colegio Arquidiocesano de la Arquidiócesis de Medellín. Ok. Hermano, pues yo te voy a decir una cosa. Eh, yo no sé si los demás compañeros que están aquí en esta clase te lo dijeron, pero aquí todos también somos católicos apostólicos. Bueno, para aclarar, pues sí entiendo, porque yo sé que la primera iglesia es la católica, y yo tengo muy claro. Lamentablemente, pues yo ya en la formación que recibo de parte de ustedes, como la iglesia pues obviamente se ha venido desviando desde hace mucho tiempo, pero igual, pues nací en esta iglesia y estoy sirviendo también, No, no, pastor. gracias hermano por compartir. Profe. Hermano, lo que te dije fue un chiste porque es verdad. Nosotros, nosotros dejamos que los católicos romanos nos secuestraran dos palabras, que es católico y apostólico. Porque católico tiene que ver con la universalidad de la fe. Católico tiene que ver con universalidad de la fe. Y apostólico porque recibimos la doctrina de Jesús y de sus 12 apóstoles. O sea, no es algo exclusivo de ustedes, también es de nosotros. A veces los evangélicos, bueno, como nos llaman los protestantes, eh, como que nos da miedo decir que también somos apostólicos y católicos, digamos como por querer hacer una diferencia de términos, pero ¿qué va? También lo somos. Es una forma de chiste, mi hermano, aquí como para romper el hielo. Gracias, hermano, por estar acá. Y bueno, Arquímedes, pues ya te conozco, mi hermano. Ya.
Ya eres mi amigo, mi hermano y mi compadre. Ya tengo rato de estar viéndote. Gracias por estar aquí en la clase. Bueno, y el hermano Ortiz Pinilla, mi hermano, ¿qué función cumples en tu iglesia? El hermano Ortiz Pinilla no está presente. Ok, perfecto. Bueno, mis hermanos, qué bueno que estén acá recibiendo de esta clase. Me alegro, por favor, saquen el jugo, tómenle captura de pantalla a la diapositiva, aprovechenlo al máximo. Voy a desactivar mi cámara. Aquí lo más importante es la presentación y pues la explicación del profesor. Ok, perfecto, perfecto. Listo. Podemos iniciar esta clase con presentar qué es lo que nosotros vamos a estar analizando hoy, que es la teología, la naturaleza, objeto y propósito de la teología. Entonces, obviamente, a mí me gusta que pues al hablar de un tema, primero tenemos que aclarar los conceptos. Y me gustaría mirar algunos aspectos de la teología. Quiero leer para ustedes, a medida de que yo vaya leyendo, voy dando algunas explicaciones al respecto. Más que información sobre Dios, ¿sí? Teología, ustedes saben de que es una palabra griega compuesta por dos palabras, que es teo, Dios, y logía, estudio, el estudio sobre Dios. Pero la teología, viendo el propósito, definiéndola según su propósito, es más que información sobre Dios. Es una reflexión racional y sistemática. Quiero leer para ustedes. La teología no es mera acumulación de datos sobre Dios, sino que la teología también es reflexión ordenada sobre la revelación divina. ¿Qué quiere decir? De que todo aquello que yo reflexione sobre Dios y su revelación es teología. O sea, teología no es solamente lo que está escrito, es también lo que se reflexiona sobre lo que está escrito. ¿Por qué? Porque para que tenga sentido la palabra teología, debe tener sentido de que no simplemente es Dios y ya, porque Dios es Dios. Cuando incluimos la raíz griega logos, eso implica la área del conocimiento humano. Y el área de conocimiento humano implica que él no solamente recibe información, sino que medita sobre ella. También la teología comprende, organiza y comunica. La teología en su propósito también busca articular con claridad lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo y del mundo. Y la teología, a rasgos generales, hace preguntas como ¿quién es Dios? ¿Cómo lo conocemos? ¿Qué significa su revelación para la vida humana? ¿Sí? Esas son las tres grandes preguntas sobre la teología. ¿Quién es Dios? ¿Cómo lo conocemos? ¿Y qué significa su revelación para la vida? Yéndonos ahora a la etimología del término, teos más logos conforman la palabra teología. Teos es Dios, logos es razón, discurso, estudio. Dios es el sujeto supremo de toda reflexión teológica. Por ende, Dios es un ser que se revela. Si nosotros tenemos teología y hacemos teología, es porque antes que nada Dios se reveló. Sin eso es imposible tener teología, ni mucho menos hacer teología. Logos es razón, discurso y estudio, es el método, ya, es la forma en cómo yo voy a estudiar la revelación de ese Dios. Es la reflexión racional, ordenada y rigurosa sobre lo revelado. Palabras más, palabras menos. Si combinamos ambas cosas, podemos decir que la teología es la reflexión racional y ordenada acerca de Dios.
Ok. ¿Qué estudia la teología? En tres grandes grupos. Dios tal como se da a conocer. Eso estudia la teología. Dios, cómo se dio a conocer. Y no es Dios como un objeto que se puede observar a través de la experiencia. No, analizamos a Dios como un sujeto que se reveló a sí mismo. No es que el ser humano hace teología porque descubrió a Dios o tuvo la intención de buscarlo y encontrarlo. No, la teología estudia la forma también de no solo quién es Dios, sino que este Dios se dio a conocer, la forma en cómo él se dio a conocer. Y aquí inicia un gran principio teológico. Nadie, como dice Romanos, nadie busca a Dios, nadie lo quiere, nadie lo ama, no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo, no hay nadie que haga el bien. Todos a la una nos volcamos a hacer lo malo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Romanos allí? Que no ha sido por nuestra iniciativa el conocer a Dios, sino de que podemos ver en Dios un atributo que es su inmanencia. ¿Qué significa inmanencia? Que Dios se mostró cercano hacia nosotros. O sea, el Dios invisible se hizo visible, el Dios eterno se hizo carne, el Dios todopoderoso se hizo débil y se dio a conocer a sí mismo en su Hijo. Es iniciativa de Dios revelarse al hombre, salvar al hombre, preservar al hombre y glorificar al hombre. De comienzo a fin, la iniciativa en todo concepto teológico es esta. Es Dios el que tiene la iniciativa. Usted no busca a Dios. No hay un versículo, historia bíblica, donde los hombres busquen a Dios sin que antes Dios haya sido el primero en acercarse a ellos. Porque si analizamos toda la narrativa bíblica, siempre es Dios acercándose a los hombres. Incluso podemos verlo desde el pecado de Adán y Eva. Adán y Eva pecaron, ¿y quién fue en busca del hombre? ¿Quién fue el que justificó al hombre? Dios. ¿Quién fue el que le cambió a Adán y Eva los harapos que se hicieron con hojas de planta? Fue Dios. ¿Y quién fue el que mató un animal y con su piel los cubrió? Fue Dios. Desde el Génesis viendo eso, vemos que es la iniciativa de Dios revelarse al hombre, salvar al hombre, justificar al hombre, preservar al hombre, santificar al hombre y en últimas glorificar al hombre. No es nuestra gloria, es gloria de Él, es su voluntad. Eso estudia la teología. Un Dios que se revela libremente. También estudia todas las realidades relacionadas con Él. O sea, no podemos saber quién es Dios fuera de lo que Él ha mostrado de sí mismo. Su eterno poder, su deidad, a través del cielo, de la tierra, el firmamento, la hechura de sus manos, como dice el texto, y los grandes temas de la fe, que es a lo que nosotros le llamamos teología sistemática, todos los temas concernientes a la fe. Armateología, eclesiología, soteriología, eclesiología, ¿sí? Escatología, todos los grandes temas de la fe, el Señor los ha revelado. Y la teología, el estudio teológico, nos permite asimilarlo. Ok, continúo. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocer a Dios. Saber acerca de Dios implica dominar doctrinas, sistemas y definiciones, conocimiento intelectual preciso,
pero sin necesariamente implicar la vida. Hay personas que se dedican al estudio teológico, o sea, a estudiar los pergaminos, la Biblia en su lenguaje original, y no necesariamente son personas que se suscriben a la fe, y son grandes expertos que pueden dejarnos con la boca abierta con su gran conocimiento bíblico. Esas personas tienen que saberes acerca de Dios, manejan doctrinas, sistemas y definiciones. Y una cosa es conocer a Dios. Una cosa es saber y una cosa es conocer. Cuando hablamos de conocer a Dios, que es el principio de la teología, es poder lograr una relación viva, una fe activa, una transformación existencial. El conocimiento teológico verdadero no solo alcanza el intelecto, alcanza toda la dimensión del ser humano. Eso implica su parte espiritual. Y aquí hay una distinción importante que quise colocar, y es que información no es lo mismo que comunión. Dios se reveló a los hombres no es solamente para que estemos informados sobre Él, es para tener comunión con Él. Ok, continuamos. Fundamento de la teología. ¿Cuál es el fundamento de toda teología? Su revelación divina. Y hay dos formas en las cuales Dios se ha revelado a los hombres: la revelación general y la revelación especial. ¿Cuál es la gran diferencia? Que la revelación general, como dice la palabra general, es la forma en la que Dios se ha revelado a todos los hombres sin excepción. ¿De qué manera? Cada vez que una persona ve el cielo, la tierra, el paisaje, un gran, una gran puesta de sol, cómo vemos los fenómenos de la naturaleza, cómo las leyes de la naturaleza rigen todas las cosas. ¿Qué podemos ver? Hombre, Dios existe. ¿Por qué? Porque la nada no puede crear cosas. El caos no puede crear orden. Sabemos que en la creación hay un creador. Incluso, ¿qué otra forma de revelación general hay? La conciencia humana. Seas creyente o no seas creyente, todos los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir ser creado a imagen y semejanza de Dios? Que fuimos creados con conciencia y responsabilidad moral. Nacimos con dos cosas. Dios nos creó con esas dos cosas, con responsabilidad y con conciencia moral, con responsabilidad moral. Somos seres morales porque nuestro Dios es un Dios moral. Por eso es que vemos que hay personas que, a pesar de negar completamente la fe, son personas que abrazan aptitudes cívicas que pueden glorificar a Dios, y no necesariamente eres un creyente. ¿O es que acaso solamente el creyente dice la verdad, trabaja duro, es honesto, sabe que robar, matar, mentir ya es malo? No, todos los seres humanos tenemos lo que Pablo dice, la famosa lámpara del alma, que es la conciencia humana. Todos los seres humanos somos agentes morales. A eso se le llama conciencia humana. Todos tenemos escrito de una manera básica el discernimiento del bien y del mal. Y eso es general a todos. Y eso es bueno por un lado, porque por algo predicamos el evangelio, porque le estamos predicando a una persona que puede entender conceptos morales y conceptos espirituales. Pero por otro lado, esa tiene otra cara de la moneda. Que todos tengamos una conciencia moral deja al hombre sin excusa, porque tú no puedes decir que no existe un Dios cuando tu propia conciencia te habla diciendo sí lo existe. La cuestión es que has decidido negarlo. Nos deja sin excusa. Ahora, ¿cuál es la revelación especial? La revelación especial es aquella que nosotros vemos en la historia de la redención, en las escrituras, en la culminación en Cristo encarnado.
Esta revelación también se puede llamar como revelación particular o revelación precisa o revelación salvífica. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación general tiene sus propósitos. Dejar al hombre sin excusa y mostrarnos de que hay un Dios detrás de todo lo que detrás de toda la realidad observable o discernible, pero tiene límites. La revelación general tiene límites, porque nadie puede ser convencido de su pecado viendo un hermoso atardecer. Es suficiente la predicación del evangelio. Y eso solamente se logra a través de la revelación especial. ¿Y dónde está la mayor expresión de la revelación especial de Dios? Las Sagradas Escrituras. Allí es donde podemos ver a ese Dios personal obrando en medio de la historia de la humanidad, en las Escrituras. Hay formas en el Antiguo Testamento de revelación especial, que son las famosas teofanías o cristofanías, que era cuando Dios se presentaba al hombre a través de ángeles, a través de visiones, a través de oráculos. Por ejemplo, teofanías como la de Isaías cuando vio ese gran sueño. eh, em, Cuando Dios se reveló a Moisés en una zarza ardiendo, esas son formas de revelación especial. Solamente unas cuantas personas o unas personas lo vieron de forma particular en ese momento único de la historia. Eso es especial, es particular. Pero ahora, ya viniendo Cristo, ahora Él es la culminación y terminación y mayor expresión de la revelación del ser de Dios. Entonces, aquí abajo en sus diapositivas pueden leer conmigo. La teología responde, no crea revelación. La teología simplemente la recibe, la estudia, la articula con fidelidad intelectual. Miren esta expresión, fidelidad intelectual. Continuamos. Fidis quaerens intellectum. Anselmo de Canterbury dijo lo siguiente, la fe busca entendimiento. Y cuando nosotros somos cristianos deseosos de un estudio honesto de las escrituras, debemos recordar lo que Anselmo de Canterbury dice. La fe que busca entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Desafortunadamente es muy normal ver en la iglesia de Cristo personas. Desafortunadamente podemos ver en la iglesia de Cristo hermanos en la fe que hacen cosas, prácticas espirituales, que las practican porque hacen parte de su fe, pero cuando uno les pregunta por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, por qué en tu iglesia pasa lo que pasa, no saben responder y muestran y dan respuestas muy ambiguas que son producto de falta de estudio. Y desafortunadamente una de las respuestas más populares es, hermano, es que cuando, cuando Dios se revele a tu corazón podrás entender las cosas sobrenaturales de Dios. Imagínense esa respuesta. Yo oraré a Dios para que el Señor te revele, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Y usamos fuera de contexto ese texto para justificar una realidad. No sé cómo responder. Entonces yo le tiro la pelotica a una fe que no es razonable. Y nuestra fe debe ser razonable. Estaba yo preguntándole a la clase anterior, ¿qué pasaría? Por ejemplo, no estoy diciendo que estoy a favor o en contra, pero son preguntas honestas que surgen en las clases. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cristiano invita a un familiar a la iglesia?
y el cristiano y el incrédulo llega, acepta la invitación, eh, va a la iglesia y y digamos que esa persona toda la vida estuvo de pronto escuchando cosas sobre la iglesia, pero nunca había ido. Y va a la iglesia y ve que en el culto, en las alabanzas, hay hombres y mujeres danzando. Entonces, al final del culto, la visita le pregunta a la persona que le invitó, oye, ven acá porque aquí danzan. Tan raro, no, no pensé de que era bueno, visto y promovido, algo así, tan extraño, pero me gustaría saber por qué lo hacen. Y esta persona a la que le invitó dice, no, es que en la Biblia dice que David danzaba. Y entonces nosotros danzamos porque David danzaba. Y pues sí, en la Biblia está, pero hay que mirar bien, porque si vamos a ser muy apegados a la descripción de los hechos, David danzaba casi semidesnudo. Entonces, si nos vamos a pegar al texto, apeguémonos al texto completo, ¿cierto? Es un ejemplo que me surgió de la clase anterior hace una hora. Entonces, con esto que quiero decir, no es un ataque que si se dance o no se dance. Yo conozco mi respuesta. Respeto al que dice que no y respeto al que dice que sí. Válido los argumentos que me tengas que dar. Pero decir que es suficiente la respuesta de ese hermano, no creo que sea suficiente. Porque yo tengo que mirar cuando la Biblia muestra de que Jesús, de que David danzaba, eso eso es una normativa o simplemente se están describiendo hechos. ¿Es una normativa o simplemente se están describiendo hechos? Entonces, ¿cómo se regula? ¿Cómo la iglesia entonces en el futuro abrazó esa práctica? ¿Se siguió haciendo? ¿Se ordenó? Son cosas que surgen. Con esto que quiero decir para el propósito de la clase, que nuestra fe tiene que ser razonable. Yo no puedo salir con una respuesta espíritu mágico mística, me veo alcanzado, siento de que la pregunta que me hacen es un ataque personal, cuando realmente es una pregunta que surge de una duda honesta. Entonces, la mejor forma de yo salirme con la mía es, hermano Ferruel, Semeli, Bien, por hermanito, favor, buenas noches, bendiciones. ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Es de la calle, hermano, de lo que está. Hermano, ¿puedes apagar el micrófono o déjame ver si yo puedo apagártelo? Ya te lo desactivé. Todo bien. Entonces, hermano, eso es. Si alguien te pregunta algo y surge de una honesta preocupación, responde. Y tienes que dar respuesta, tienes que dar razón de tu fe. ¿Porque predican esto? ¿Por qué no predican esto? ¿Por qué se predica de esta forma? Y todas esas son preguntas teológicas. Y nuestra fe, como dice la diapositiva, nuestra fe busca entendimiento. Sí es cierto, mis hermanos, Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios místico, pero obviamente por ser un Dios sobrenatural y espiritual es místico, sí, pero la Biblia dice también que las cosas ocultas les pertenece a Él, pero las cosas que ya son reveladas nos pertenecen a Dios. Y a veces nosotros creemos de que la gran mayoría de las cosas no han sido reveladas, cuando todo lo necesario para el conocimiento de Dios, práctica de la piedad y conocimiento salvador de la persona de Cristo, todo eso ya está dicho, incluso hasta de qué ocurre y qué no debe ocurrir en la iglesia. Ya eso está en las escrituras. Eso no está en los designios secretos de Dios, de que no, Él sabrá cómo actúa. No, hay que mirar en el contexto de la escritura verdaderamente cómo esto se aplica. O sea, nuestra fe tiene que ser razonable. Una respuesta tan aguada como que yo voy a orar para que el Señor te revele, porque esas cosas solamente los espirituales la disciernen, no para mí. Ya después de tantos años, ya por decirlo así, en el magisterio cristiano, para mí ya eso es inaceptable.
Y no estoy diciendo de que yo desconozca realidades espirituales que sobrepasan mi entendimiento, sí, pero son cosas muy particulares. No deben ser la norma. La norma es que el cristiano maduro, el cristiano conciso, el cristiano responsable, y por eso usted está aquí, tiene que arrojar respuestas y tiene que dar razón de su fe, como dice Santiago. Miren lo que dice la diapositiva. La fe no pone fin al pensamiento. Más bien, el tener fe me debe llevar a pensar, me debe llevar a investigar. El creyente que ama a Dios quiere comprender lo que cree. ¿Por qué creo lo que creo? Porque estoy de acuerdo con lo que yo veo en mi iglesia. La fe no es para la fe no es para reemplazar el conocimiento, es para profundizar el conocimiento. Cuando usted estudia teología, usted tiene que preguntarse qué significa esta verdad, cómo se relacionan estas doctrinas entre sí, qué implicaciones tiene para la vida. Continúo con la siguiente diapositiva. Fe y razón. Durante muchísimo tiempo en el oscurantismo, ¿ya? Ojo, yo voy a hablar es de historia, yo no voy a hablar de iglesia, yo voy a hablar es de historia. Durante muchísimo tiempo, los historiadores llamaron el periodo del oscurantismo desde el siglo quinto hasta el siglo, hasta el siglo quince, 1000 años de oscuridad. Y aquí yo voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? Porque sé que aquí dentro de los estudiantes creo que es el hermano Luis Eduardo. El hermano Luis Eduardo, tengo entendido de que el hermano es de la Iglesia Católica Romana, ¿ya? Y a mí me gustaría decir algo, porque esto sé que sobre todo a ti, mi hermano querido, te va a servir, ¿ya? Tú no, nosotros no tenemos culpa de los pecados de nuestros padres, mucho menos tenemos culpa de los pecados de nuestros abuelos y mucho menos culpa tenemos de los pecados de nuestros tatarabuelos. ¿Estamos claros con eso? Cada quien es responsable de lo suyo. Pero históricamente los grandes pensadores dividieron la historia de la humanidad en periodos. Hablando del periodo de la iglesia, está el periodo de Patrística I, Patrística II, Patrística III, que fueron los tres casi primeros 4 siglos de la iglesia, después de que los apóstoles murieron. Pero después de eso vino la organización de la iglesia cristiana establecida en Roma. Ocurrió el gran cisma donde la iglesia ortodoxa se dividió de la iglesia cristiana que estaba en Roma. Y a partir de allí, pues, se dividieron dos facciones. ¿A dónde quiero llegar con eso? Que hubo un periodo donde la iglesia cristiana que estaba en Roma, que mucho más adelante se mutó al nombre como Iglesia Universal Católica Romana porque estaba en Roma. No porque él es de Roma, es porque estaba en Roma. Y hubo un tiempo histórico de la iglesia, esto es historia, esto no es doctrina, esto simplemente son datos. Se le llamó a esos 1000 años, entre el año 500 al año 1500, el periodo de oscuridad. Y es un periodo de oscuridad y al mismo tiempo es un periodo de luz, en el sentido en que toda la vida era analizada y juzgada bajo el prisma de la religión. Y eso es excelente, porque la religión marcó el derrotero en la civilización cristiana y la fe cristiana creció. Y la iglesia que estaba en Roma, que es lo que nosotros le conocemos como cuando se organizó el sistema papal, ya después de que murieron los primeros padres de la iglesia, que son los padres apostólicos, los padres dogmáticos, los padres apologéticos. Sí, digamos que esas fueron tres ramas de patrística que hubieron después de los apóstoles. Después de que ellos murieron, se organizó el sistema papal y a partir de allí empezó a haber una gran luz acerca de la fe, pero al mismo tiempo empezó a haber una gran oscuridad porque todo era interpretado a la luz de la fe y se olvidaron de que de que el cristiano no es solamente fe y no solamente la iglesia es lo que le da validación a mi fe, sino de que toda mi vida y práctica de piedad
tanto dentro como fuera de mi fe, está delante de Dios y no delante de los hombres. ¿Y por qué le llamo a esos periodos de gran oscuridad, donde el catolicismo romano creció profundamente? Ya no era solo una iglesia, sino que llegó a ser un imperio. O sea, la Iglesia Católica pasó de ser un sistema papal a ser un imperio religioso, a tal punto que quitaba y ponía reyes. Eso trajo luz, pero también trajo mucha oscuridad. ¿Y, y por qué se trajo mucha oscuridad? Porque la ciencia se atrasó. Solo había fe, solo había fe. Y la única forma en la que el hombre podía adquirir validación y valor ante los hombres y ante Dios era si estaba suscrito a la iglesia. De hecho, las mujeres, la única forma en la que una mujer podía adquirir valor era siendo monja, por poner un ejemplo de muchos. Y podemos ver de que hubo grandes hombres a los que Dios inspiró con inventiva, pues son súper ingeniosos, constructores, artesanos, y donde hacían inventos tecnológicos que llamaban magia, y eso era brujería. ¿A cuántas personas la iglesia no persiguió ya? Porque crearon cosas que como se salían de su sentido común y no y no podían ser filtradas a la luz de la fe, entonces los quemaban y los perseguían. Y hubo oscuridad. Y durante mucho tiempo, por culpa de eso, se asoció de que el cristiano no es un ser de razonamiento. Y al parecer, el que es ateo, aquel que niega la fe y se burla de los cristianos, a ese la sociedad lo ve como un intelectual, porque él no lo rige en sistemas. Él es tan libre que no necesita de un Dios para ser validado. Y el cristiano fue visto por culpa de toda esa tradición de 1000 años de oscuridad, vieron al cristiano como una persona que no es pensante, cuando los grandes pensadores del mundo fueron pensadores católicos. Fue dentro de la misma posición política que tenía el papado imperial, fue que se crearon las universidades. Entonces es una ironía porque había mucha luz y al mismo tiempo había mucha oscuridad. Pero a donde quería llevarlos es que normalmente se nos heredó esa insignia de que ser cristiano es ser ignorante, cuando deberíamos ser los seres más sapientes que hay, las personas más objetivas. Ahora, esto también lleva al otro extremo. ¿Cuál es? No todo es conocimiento. Hay cosas que son reveladas a los hombres y hay cosas que solamente le pertenecen a Dios. Y el ser humano, el cristiano maduro, tiene que saber manejar la tensión entre lo que Dios quiso revelar al hombre y lo que Dios quiso guardarse para sí mismo. ¿Y qué tengo que hacer yo con las cosas que Dios decidió reservarse para sí mismo? Confiar en su silencio y guardar silencio donde Dios guardó silencio. Pero cuando se trata de las cosas que sí están reveladas y dichas para mí, allí sí requiero no solamente fe, requiero también mucho estudio, mucho. Por eso ustedes están acá, para estudiar, para que su fe sea razonable desde la posición y confesión teológica a la que usted se suscriba. De hecho, o sea, no, esto es historia, pero una de las consignas de la Reforma Protestante es post tinebras luz, que en latín, que está dicho en latín y en español significan después de las tinieblas luz. El movimiento de Reforma Protestante tuvo cosas muy buenas, pero también tuvo cosas malas, hay que decirlas. Pero cosas buenas que hay, ya, y bueno, mi hermano Luis, no sé si tú lo sabías, y es que una de las cosas positivas dentro de la neurosis de Lutero, y es que esa persona tan imperfecta y llena de errores logró con su rebeldía algo que gracias a Dios tenía que ocurrir tarde o temprano, y era colocarle la Biblia a todos los creyentes en la mano, porque había tanta oscuridad de que Lutero como alemán, ¿qué se habla en Alemania? El idioma alemán. Y la única Biblia que se leía era en latín. O sea que las personas estaban ignorantes a las escrituras y al sistema le convenía tener a personas ignorantes. Y fue gracias a que precisamente Dios providencialmente
gestó la Reforma Protestante, la gestó en en la misma década en que se creó la imprenta de Gutenberg. Y la Biblia fue impresa en la Vulgata alemana para que el vulgo tuviera la Biblia en sus manos, en su idioma. Y ahí fue donde se creó la famosa libertad de conciencia, porque antes de Lutero, el magisterio definía lo que tenía que definir. Y ningún ser humano podía ir más allá de lo que decía el magisterio y se privó de la libre conciencia. Entonces, claro que hubieran cosas malas, pero hubieron cosas buenas. Y una de las cosas buenas de esa rebeldía inicial de la Reforma Protestante es poner la Biblia en las manos de todo el mundo. Por eso se llamó post-tinieblas luz, después de las tinieblas luz. Porque Pablo dice en las Escrituras que yo he hecho todas las renuncias que he tenido que hacer como como israelita, como fariseo, como todo lo que quieran. Y todo eso yo he llegado a tenerlo por basura, por el llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todas las cosas que antes para mí eran las mayores credenciales, ahora las estimo como basura para llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, vale la pena ver la Biblia como un libro que no solamente es fe, sino arroja luz y conocimiento. Y nadie debe imponer cómo yo debo ver la Biblia. ¿Necesito guías? Sí, pero tengo libertad de conciencia. Y mi libertad de conciencia no está suscrita a los hombres ni al magisterio. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios porque al final Dios es el que me va a juzgar. En el cielo no habrá una sesión donde aquí están todos los protestantes. Bueno, ahora los voy a juzgar como protestantes. Aquí están los católicos. Bueno, aquí los voy a juzgar como católicos romanos. Aquí están los mormones. Los voy a juzgar como mormones. No, los voy a juzgar de acuerdo al mi único estándar. Y cuando yo entiendo esa responsabilidad moral e individual, empiezo a ver la Biblia como mi tesoro para yo escudriñar y para yo poder disfrutar. Mis hermanos, quise hacer esta clase introductoria para todos ustedes. Quiero recordar por dónde quedamos. Déjenme ver. Ah, sí, sí. Quiero leer y con esto termino. Fe y razón no son enemigas. Una larga tradición, la teología cristiana ha integrado, mire, vea, filosofía, lógica, análisis, conceptos, como herramientas al servicio de la revelación. No es que la Biblia está al servicio de la filosofía, de la lógica y del análisis de conceptos. No, es que ellas están al servicio de las escrituras. De hecho, la clase anterior de la que yo ahorita estuve se llama Método de Investigación Bíblica. Ya eso es para estudiantes de cuarto semestre, la acabé de dar hace poco. Y estuvimos hablando profundamente sobre la hermenéutica. Y todas esas son herramientas donde la fe y la razón se unen, no son enemigas. También, ¿qué dice el texto? Comprender no es agotar. Pensar coherentemente sobre Dios no elimina el misterio. Hay personas que les encanta el misterio. Les encanta creer de que Dios es más hermoso entre yo más místico lo vea. Dios es más hermoso entre más misterioso sea para mí. No es que verdaderamente Dios es tan misterioso, que ese misterio me da una fascinación donde, qué Dios tan misterioso. No, Dios no es misterioso, Dios es natural, Dios se reservó cosas para sí, pero Dios se reveló. Y lo que está revelado no podemos verlo como un misticismo, tenemos que verlo como una gran oportunidad para conocerle, porque para eso se reveló. Entonces, comprender no es agostar. Comprender y pensar coherentemente como Dios no elimina los misterios de Dios. El misterio permanece. Hay cosas de Dios que no entendemos. Pero la confusión innecesaria
La confusión innecesaria se puede resolver. Hay confusiones que no se pueden resolver, pero hay unas que sí. Y yo no puedo excusarme detrás de, no, es que hay cosas que, hermano, realmente son un misterio. No, sí, hay cosas que son un misterio, pero lo que está escrito, eso hay que estudiar. O al menos no podemos llegar a una conclusión final, pero al menos si hagamos teología responsable y demos al menos una respuesta sana. Y termino con la razón está al servicio de la fe, no al revés. No es la fe, es la razón está al servicio de la fe. La razón puede pensar con rigor y precisión sobre lo que Dios ha revelado, ampliando la comprensión sin reducir la fe. ¿Ok, mis hermanos? Esta es la introducción de la primera clase de introducción a la teología. Me gustaría regalarles a ustedes estos 7 minutos pues para que cada uno exprese sus pensamientos, qué le gustó, qué le llamó la atención, qué descubrió y de qué forma se sintió retado y motivado a crecer en Dios. El Profe, micrófono es de ustedes. profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Cuando usted habla de los grandes temas relevantes de la teología, como lo mencionó ahorita, de la eclesiología, creo que escatología o nematología, eso también se le llaman las ciencias de la teología. ¿Las qué? Las ciencias de la teología. Sí, las ramas de estudio de la teología. Ok, Sí. bien. Aunque dentro de las mismas ramas de la teología hay teología sistemática. O sea, dentro de las mismas ramas, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la rama de la teología que estudia el pecado, ¿cómo se le llama esa rama? La armatiología. La armatiología es la doctrina del pecado. Pero para yo poder estudiar, meterme en la doctrina de la armatiología, yo tengo que estudiar antropología bíblica. ¿Qué quiere decir? El ser del hombre. Si somos espíritu, alma y cuerpo, o solamente somos espíritu y cuerpo. ¿Quién es el que peca, el alma o el espíritu? ¿Qué dice la Biblia sobre la condenación? ¿Sobre qué se aplica el nuevo nacimiento? ¿Sobre el espíritu o sobre el alma? ¿Cuál es el papel que cumple el cuerpo? ¿Cuál es el papel que cumple el cuerpo dentro de la agenda de la salvación o de la redención final? ¿Sí ves? Aún dentro de los grandes temas hay unos subtemas que se desprenden. Si yo voy a hablar de escatología, que son eventos finales, yo tengo que mirar la escatología en dos ramas. Es el milenio y sistemas de interpretación profética. Y si yo voy a estudiar milenio, entiendo de que hay 4 doctrinas: premilenialismo histórico, postmilenialismo, dispensacionalismo, amilenialismo. Si yo me voy a sistemas de interpretación profética, está el futurismo, el evolucionismo, está el preterismo parcial. Aún en medio de las ramas de la teología, hay subtemas que son de estudio, pero ya eso es otro cantar. Ok, mis hermanos, pero tienen 5 minutos. Hablemos de la clase. Cuénteme, hermano Preminius, está aquí, está callado, el hermano Héctor está callado, el hermano, Sí, el hermano Ortiz Pinilla, el hermano Ferruel. Ferruel no sé si el hermano aquí fue, Preminius y el hermano Ferruel son de otro hermano. país porque son nombres muy difíciles de pronunciar. Sí, yo soy haitiano. Aquí se me... Usted es haitiano. Sí, ¿Y usted qué hace por allá tan lejos? yo soy misionero aquí hace 40 años, aquí trabajando en Barahona, República Dominicana. O sea, usted es haitiano y está en República Dominicana. Sí, señor. Hermano, qué bueno, qué bendición, qué bueno. Y el hermano Ferruel también es,
¿De dónde será el hermano Ferruel? Bueno, qué bueno, mi hermano, bienvenido. Bueno, mis hermanos, no sé, el micrófono es de ustedes, tienen estos 3 minutos pues para compartir, para decir qué piensan, qué les pareció, o sea, qué piensan de la clase, qué descubrieron. Hermanito, Dios le bendiga. El Señor le bendiga. Buenas noches. Amén, Aquí la hermano. señal está la señal muy pesada. Pude estar en la última hora, pero muy interesante. De verdad que está muy interesante. Dios le bendiga esos términos para estudiarlos. Pues ojalá queden ahí para poderlos bajar y si es el caso, pues personificarlos. Pero está muy interesante. Dios te bendiga, profesor. Interesante todo de estos días, hace 15 días he estado pendiente. Dios le bendiga a todos, un abrazo. Sí. Gracias, hermano Héctor. Bueno, Profe mis Alejandro, hermanos, ¿la clase se está acabando o está comenzando? Porque se dice, está, dice que a la... Sí, se está acabando, pues, tienes dos a mí, minutos. a mí me parece ya que comienza a las y 20. ¿Será que estoy esperando que comience la otra clase? Yo voy a estar en la otra clase. Yo soy el profesor de la próxima clase. Ah, ok, ok. Entonces que ya se acaba esa y comienza la otra. La de De las 8 y un. 20. La de las Sí, 8 y 20. la otra es, terminamos con patrística. Sí, patrística. Ah, ok, me voy a salir entonces, ¿sí? Disculpe ahí, Ok, profe, es que me entré adelantado entonces. Bueno. ok, perfecto. Bueno, mis hermanos, gracias por su asistencia, por cada una de sus participaciones, por su disposición, por su atención, por estar muy pendientes, por estar tomando apuntes. Mis hermanos, nos vemos en la segunda clase. Ya ustedes tienen la agenda allí en la plataforma. Que el Señor me los bendiga siempre y me da un Amén. gusto estar acá con ustedes cada día creciendo y aprendiendo y que Dios los ayude en cada uno de sus ministerios y roles dentro de la iglesia. Amén. Que Dios te da cada día más inteligencia, comprensión para ayudarnos a entender mejor la Biblia. Ok, listo, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Amén.